como participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Bienvenidos a la clase de higiene y manipulación de alimentos. Esta clase está organizada por el grupo educativo Capacítate Perú, que es asociado a la Cámara de Comercio de Lima, y junto con la licenciada Judith Sandina Abanto Atalaya, que es ingeniera de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, especialista en nutrición natural orgánica, control de calidad e inocuidad alimentaria, objetivo de desarrollo sostenible, bioseguridad y bioseguridad agroalimentaria, docente en números y ciencias y activista socioambiental y ecologista. A continuación, voy a dar el pase a la licenciada Abanto para que pueda comenzar con el curso. Licenciada, ya puede comenzar. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a toda la comunidad virtual. En esta ocasión nos vamos a tratar el tema de higiene y manipulación de los alimentos. ¿Cuál vendría a ser la importancia para que nosotros deberíamos de tener una correcta higiene al manipular nuestros alimentos? El primero es para poder evitar las transmisiones ETAs. ¿Qué son las ETAs? Son las enfermedades transmitidas a través de nuestros alimentos, ya que estos pueden contaminarse de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Si bien es cierto, después con esto que ha pasado del tema del COVID-19, pues hemos tomado mucho más conciencia en el tema de saneamiento, ¿no? Que son las actividades de limpieza y desinfección, tanto en nuestras instalaciones, equipos y alimentos, ¿no? Puesto que esto ha sido un tipo de enfermedad infectocontagiosa, justamente dada por el coronavirus SARS-CoV-2, y en esa época se transmitía cuando una persona tenía contacto con otra que ha sido infectada a través de gotitas, que estas caían por la nariz o la boca y se quedaban en las superficies físicas, ¿no? Entonces, otra persona lo cogía, se rascaba sus ojos, su nariz, su boca y lo contraía. Pues dentro de los síntomas era que la persona tenía una temperatura mayor a 37,8 grados, tos, dificultad al respirar, dolor de cabeza, y así cambiaba según el tipo de organismos de cada uno de ellos, pues, ¿no? Además de ello, también se contaba de que estos sobrevivían a temperaturas y a humedad desde muchas horas a muchos días, ¿no? Y una manera como se lo inactivaba es, por ejemplo, manteniendo el calor a una temperatura de 56 grados centígrados cerca de 30 minutos, o usando éter o el alcohol a 75%, o también podría ser cloroformo. Y así como esta, pues después apareció el tema de la viruela del mono y así puede aparecer muchos otros tipos de enfermedades. El fin y el objetivo es que por más enfermedades, pandemias que ocurra, esto va a ir afectando al comercio, al turismo, a la economía y sobre todo al empleo si nosotros no sabemos manejar adecuadamente el tema de la higiene y manipulación de nuestros alimentos. Entonces, por ello, es tarea tanto desde el agricultor, desde la parte de los manipuladores, de los mismos consumidores, todos tenemos de manera general la responsabilidad de asegurar que nuestros alimentos sean inocuos y aptos para nuestro consumidor, ¿no? Ahora pasamos al tema de seguridad e higiene alimentaria. Primeramente, nosotros tenemos que saber qué es seguridad alimentaria, que es la capacidad que se tiene la población al acceso de manera física, acceso a nivel social y acceso a nivel económico, a poder contener de una manera permanente a alimentos que estos sean inocuos y nutritivos, pero de manera permanente. Cuando hablamos inocuos, es decir, que esos alimentos que vamos a consumir no nos pueda causar daño. Y nutritivos, pues que contenga todos los vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, lípidos, que nos va a servir para poder hacer nuestras actividades diarias, ¿no? En cuanto al tema de higiene alimentaria, pues son todas las medidas necesarias, inocuas y seguras que se va a ir adoptando en cada una de las etapas de la cadena agroalimentaria, ¿no? Desde la agricultura hasta que es llevado al almacén, transporte, llevado a las fábricas y así sucesivamente, ¿no? Cuando desarrollamos todos los procesos, lo transportamos y lo llevamos al centro comerciales mayoristas o minoristas. Y para ello, pues nosotros tenemos que aplicar no solamente unas medidas y que quede solamente hablado, sino tenemos que escribirlo, esas medidas necesarias que nosotros vamos a realizar a través de una serie de manuales, documentos, registros, formatos e incluso tener que utilizar muchas normativas a nivel nacional o internacional según
sea con quien nosotros vamos a proveer nuestros productos. Pasamos al tema del manipulador de alimentos, que ya según la actualización del último Códex 2023, tenemos que esto va a ser cambiado por el término OEA, que significa operario de empresa de alimentos, ¿no? Que es aquel ser que va a tener contacto directo con el alimento y es el que tiene bastante cuidado de cualquier tipo de contaminante que se pueda presentar a lo largo de la cadena agroalimentaria, ¿no? Con fin de brindar calidad en nuestros alimentos que vamos a producir. El término alérgeno, que es un tema muy común que nosotros deberíamos de saber, que es aquella sustancia que, bien es cierto, puede estar presente de manera natural o cuando nosotros lo adicionamos como un tipo de ingrediente cuando vamos a elaborar o procesar otro tipo de producto más, ¿no? El cual nos va a causar una reacción anafiláctica, es decir, nos puede causar, por ejemplo, escozor, picaduras, deficiencias al respirar, al ingerir nuestros alimentos y muchos otros más, ¿no? Y según pues nuestro ley o reglamento europeo 1169/2011, pues nos indica que todas las empresas tenemos el deber de informar de los posibles alérgenos que podría contener nuestro producto alimentario, ¿no? También, según la Organización Mundial de la Salud, nos indican las 5 claves para el tema de la inocuidad alimentaria. Uno de ellos es mantener la limpieza, usar tanto nuestra agua como nuestra materia prima, pero de manera segura, separar nuestros alimentos crudos de los alimentos cocinados para que no haya contaminación cruzada y también controlar la temperatura adecuadamente, ¿no? Según cómo nosotros vamos a almacenar nuestros productos perecederos o no perecederos. Y por último, realizar una cocción completa justamente en el centro de la pieza para asegurarnos de que realmente esta se está cumpliendo, ¿no? Acá tenemos uno que otro por ahí, ejemplos de alérgenos, ¿no? También, cuando justo estábamos en la etapa del COVID, pues nos habíamos comentado que la persona que es responsable del servicio de salud y seguridad se encargaba de gestionar lo siguiente, pues, ¿no? Identificar si hay algún tipo de riesgo de exposición en cada puesto del trabajo, completar su ficha de sintomatología, controlar la temperatura menor que 37,8 grados centígrados, aplicar pruebas serológicas o moleculares a cada uno de sus trabajadores, ¿no? Identificar si hay algún caso sospechoso, comunicar de una manera de inmediata y realizar exámenes, pues, por ejemplo, una vez al año, ya sea a nivel coprológico o KUH o Protis Franingia, pues, ¿no? Que son los tipos de análisis diferentes que se hacían. ¿Cuáles son los puntos de fiscalización? Pues realizar, inspeccionar, lo que debemos de inspeccionar es la higiene del personal, la manipulación de alimentos, las actividades de limpieza y desinfección, también la parte de cómo debe ser la infraestructura y las instalaciones o cada una de nuestras empresas, pues, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de una ficha de sintomología en esa época, ¿no? Ahora pasamos al tema del códex alimentario, que es uno de los temas fundamentales que nosotros deberíamos de tener que nos va a servir de base para el tema de higiene y manipulación de nuestros alimentos, ¿no? ¿Cómo se da? Pues se da por la preocupación de las entidades de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, que se preocupaban en esa época por la seguridad y la calidad de nuestros alimentos que vamos a producir, ¿no? Y es así como en el año 1963 se logra establecer, pues, una serie de programas a nivel internacional de normas interalimentarias y es así como se da esto, ¿no? No solamente el código, sino también lo crea toda su comisión. ¿Qué viene a ser el código alimentario? Viene a ser un tipo de código alimentario a nivel internacional que constituye la base de muchas normas alimentarias nacionales en cada uno de nuestros países. Es decir, es a nivel mundial, nosotros lo conocemos como nuestra Biblia en el rubro de industria alimentaria, ¿no? ¿Qué temas vemos que se regula? Pues el etiquetado del alimento, residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, aditivos alimentarios, contaminantes, métodos de análisis, toma de muestra, sistemas de inspección y certificación a nivel de exportación e importación, también la parte de higiene, nutrición y alimentos para regímenes especiales. Si bien es cierto, en nuestra comisión del Codex contamos con cerca de 165 estados. ¿Cuáles son sus funciones principales? Pues adoptar normas, programas de trabajo y el presupuesto que va a involucrar realizar todo ese trabajo, ¿no? ¿Cuáles son sus órganos de gestiones? Pues los comités de ejecutivo, los coordinadores regionales, secretaría de comisión, asuntos generales, productos activos, otro tipo de productos y los grupos intergubernamentales de trabajo. Dentro de este códex alimentario vamos a contar o está formado por una serie o varias normas de codes. ¿Y qué viene a ser una norma de un códex? Pues viene a ser, está especificado para un tipo de producto de códex y en el cual vamos a contener 6 secciones. En ese vamos a ver, por ejemplo, la parte del alcance de esa norma, la descripción para ese determinado producto, cómo es su composición, cuáles son sus factores de calidad, los aditivos y posibles contaminantes que este producto pueda contraer,
los requisitos de higiene y etiquetado, sus métodos de análisis y de muestreo, ¿no? Ahora pasamos al tema de las ETAs, que es de vital importancia. Recordemos que ETA significa enfermedades transmitidas en nuestros alimentos o cuando nosotros los vamos a consumir o ingerir, ¿no? Y especialmente para prevenir las setas, pues primeramente nosotros tenemos que supervisar el alimento con a qué temperatura de almacenamiento debería de contener, ¿no? Que estos sean adecuados, que cuentan con sus certificados de calidad, cumplir con normas de higiene, realizar adecuadamente las actividades de limpieza y desinfección, no solo de nuestra planta, de nuestra infraestructura, sino también de nuestros utensilios, de nuestros equipos, las máquinas, instrumentos, ¿no? De cada una de nuestras áreas de trabajo y de manera en general de cada superficie física que nosotros vamos a contener en toda nuestra empresa. Como parte 2 tenemos los tipos de contaminantes de orígenes que se podría presentar, porque pueden ser los físicos de carácter químico o de carácter biológico. Físico, toda aquella sustancia que es visible, que tiene una medida como mínimo de 5 milímetros, como la madera, por ejemplo, las piedras, la paja, plástico, cintas o utensilios, menajes, así que nosotros usemos, se puede caer por error, ¿no? Botones, agujas, grapas y muchos otros más, ¿no? Y químicos, pues dentro de esto tenemos a los detergentes, a los desinfectantes, u otras sustancias químicas, antibióticos, medicamentos y muchos otros más, ¿no? Y de carácter biológico, pues tenemos a todos aquellos seres microscópicos, como les dije, las bacterias, los virus, los hongos, los mohos. Incluso dentro de esto encontramos a los parásitos microscópicos, ¿no? Que muchos lo denominan como los protozoos. Y así sucesivamente, ¿no? Dentro de los tipos de microorganismos que nosotros podemos encontrar son los que son benéficos, que estos nos van a ayudar a producir alimentos, como el Lactobacillus casei, que nos sirve para, por ejemplo, producir productos lácteos, ¿no? También otro tipo de microorganismos son los alterantes, los cuales causan un tipo de deterioro y van a formar mal olor, color, textura, sabor en el alimento. Los patógenos son los más peligrosos, ya que estos van a causar las toxinfecciones y para ello tiene que existir un agente bacteriano, tiene que haberse dado ingerir un alimento que está contaminado, pues, ¿no? Para que se dé. Ahora vamos a clasificar estas setas según el tipo de agente biológico o microscópico que nosotros hemos ingerido, pues, ¿no? Con el alimento. Uno son las infecciones alimentarias y otros son las intoxicaciones alimentarias. Las infecciones se da cuando nosotros ingerimos ese alimento, pero que este alimento va a estar contaminado por microorganismos. Ejemplo, la salmonellosis, la listeriosis y muchas otras más, ¿no? Dentro de las intoxicaciones alimentarias, pues son causadas o provocadas cuando ingerimos esos alimentos pero que están con toxinas, ¿no? Como las aflatoxinas, las micotoxinas y muchas otras más, ¿no? O también puede ser que contenga o esté con sustancias químicas externas que se ha contaminado el producto, ¿no? Por contaminación cruzada, o por ejemplo que ese microorganismo se ha reproducido y ha generado un tipo de veneno o toxina, ¿no? Que ha generado en el alimento. Un ejemplo muy común es el botulismo. También es necesario, indispensable que nosotros sepamos cuáles son las condiciones que favorecen el crecimiento de estos microorganismos. Uno de ellos vendría a ser los nutrientes, es decir, que el alimento tiene que ser rico en proteínas, vitaminas, minerales, lípidos, carbohidratos y sales, ¿no? También otro de ellos viene a ser el porcentaje de agua, el tiempo. Recordemos que el alimento, si nosotros lo dejamos más de una hora, ya nos puede hacer daño. Y no es porque lo hayamos lavado o hayamos tenido una inadecuadas actividades de higiene, sino porque nosotros lo hemos dejado por más de una hora, entonces el medio ambiente contiene bastante microorganismos, lo va a contaminar y es por eso que nos causa daño, ¿no? Por eso se nos recomienda consumir los alimentos de manera inmediata. Otra condición viene a ser el grado de pH. Recordemos que el medio ideal para que el microorganismo se reproduzca es justamente es el alcalino, ¿no? O el neutro, el 7 y también el alcalino. Mientras que si nuestro alimento tiene un pH ácido, entonces es decir, antes de 7, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces va a demorarse en crecer todo este tipo de microorganismos, ¿no? Otro, la concentración de sal. Si el alimento tiene gran porcentaje de concentración de sal, entonces también va demorar su crecimiento. Otro factor vendría a ser la temperatura. Recordemos que acá la temperatura de peligro, la zona de peligro, son las que van desde 5 a 65 grados centígrados. Es ahí donde es mucho más peligroso porque los microorganismos se van a reproducir de una manera muy exponencial, de una manera muy acelerada, muy rápido, y lo cual va a provocar que el alimento rapidito se contamine de manera rápida, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo,
recordemos que a esa temperatura hay que siempre estar controlando y vigilando, ¿no? Y el último es el oxígeno, que acá sí tenemos microorganismos aeróbicos y los anaeróbicos, ¿no? La mayoría se reproduce, por ejemplo, en ambientes aeróbicos cuando hay oxígeno se reproduce muy rápido y anaeróbicos en menor cantidad. Pero también recordemos que hay algunos que se reproducen cuando no hay oxígeno. Entonces, tenemos que saber identificar cuáles son y cuáles no para poder tener más cuidado, ¿no? Acá también tenemos otra pequeña tablita donde nos involucra algunos agentes causales, su periodo de incubación, sus síntomas y los alimentos involucrados, que son los más importantes y los más comunes que nosotros solemos ver, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, cuando es la salmonela, tiene un periodo de incubación de 8 a 48 horas. Los síntomas, la mayoría de las setas tienen los síntomas, por ejemplo, de tener náuseas, de tener dolor de barriga, vómitos, fiebre, dolor abdominal, ¿no? En este caso tiene la mayoría. Alimentos, cuando nosotros ingerimos y nos puede dar esto, puede ser, por ejemplo, cuando consumimos aves, carnes de aves, huevos, leches o derivados, ¿no? Otro agente causal puede ser el Staphylococcus aureus, que tiene un periodo de incubación de 1 a 8 horas. Los síntomas también son iguales. En este caso solamente hay dolor abdominal y hipotensión, ¿no? Alimentos involucrados, también derivados lácteos, repostería y otros subproductos. Otro agente causal tenemos el Clostridium perfringens, que tiene un periodo de incubación de 8 a 22 horas. Sus síntomas también son parecidos. En este caso solamente la persona no tiene fiebre, no muestra fiebre y tampoco no hay vómitos. Y los síntomas son parecidos. Alimentos, también cuando consumimos pollo o carne. El Bacillus cereus tiene un periodo de 6 a 16 horas. Sus síntomas, también parecidos a los anteriores, y también cuando consumimos los mismos alimentos, ¿no? Clostridium botulinum, que es otro agente causal, en este caso su periodo de incubación es de 18 a 36 horas, y en los síntomas, en este caso, aparte de los anteriores, la persona muestra parálisis ocular, parálisis faríngea, o también respiratoria, visión borrosa, no puede ver bien, o disfagia, ¿no? Alimentos involucrados en las conservas mayormente. Otro agente causal tenemos la Listeria monocitógenes, su periodo de incubación es de 1 a más semanas. Síntomas, la persona, aparte de los anteriores síntomas, tiene dolor muscular, dolor de cabeza, convulsiones y confusión. Alimentos que nos van a generar esto, por ejemplo, son las carnes, los patés, cuando consumimos productos lácteos o cuando no hemos tenido una buena higiene en lavar nuestros vegetales. Y por último tenemos a la Escherichia coli O157, que es la más peligrosa y tiene un periodo de incubación de 72 a 120 horas. Sus síntomas, dolor abdominal, diarrea con sangre, en este caso, y no hay fiebre, ¿no? Y los alimentos involucrados, por ejemplo, cuando consumimos también carnes o productos lácteos, ¿no? O que no han sido pasteurizados especialmente. Ahora pasamos a la serie de, muchos lo decimos normativas, otros lo dicen manuales, documentos, planes, programas, registros, formatos con los que nosotros vamos a trabajar y algunas normativas que nos va a servir de ayuda y de apoyo para realizar adecuadamente una buena higiene y manipulación en nuestros alimentos. Dentro de esto tenemos a los principios generales de higiene o también con las siglas que se denota como PGH. ¿Qué vienen a hacer? Son una serie de prácticas generales de higiene en todo el proceso de preparación de nuestros alimentos en cada una de nuestras industrias y muchas veces nos involucra que nosotros tenemos que sacar un certificado de PGH, ¿no? Especialmente lo tienen que cumplir los restaurantes, los servicios afines y que involucra que nosotros cuando hablamos de sacar un certificado de PGH tenemos que elaborar nuestro manual de buenas prácticas de manufactura y también juntar o poner al lado nuestro manual de plan de higiene y saneamiento, los cuales vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pues, ¿cuáles son los contenidos que vamos a ver acá en este manual de PGH? La parte introductiva, los datos del establecimiento, donde vamos a colocar los datos de cada una de su empresa, su razón social, su nombre comercial, quién es el propietario, el representante, la dirección de mi empresa, mi DNI o rubro, teléfono o correo. ¿Cuáles son las condiciones sanitarias? Pues acá también vamos a ver en dónde está ubicado, cómo es su estructura física, de qué materiales contiene, eh, qué ambientes, qué áreas contiene nuestra empresa. Debe contener también su abastecimiento de agua, su abastecimiento también de luz, su disposición de aguas residuales y de residuos sólidos, sus servicios higiénicos, vestuarios, su lavatorio de manos. En cuanto de una manera más detallada a disposiciones específicas del PGH, dentro de esto vamos a ver el tema de BPMs, ¿no? Dentro de este BPM es cuando es especialmente en el proceso de elaboración de alimentos, que es especialmente para restaurantes y servicios afines, vemos el tema de cómo se da en nuestra empresa. Tenemos que ir describiendo como la recepción o almacenamiento de mi materia prima y de sus insumos, también la elaboración previa de cada uno del procesamiento de mis alimentos crudos primeramente,
también la elaboración intermedia de cada uno de mis procesamientos de mis alimentos cocidos y la elaboración final. Después de eso vemos el tema de BPMs en el servido del alimento. Después, cómo debe ser la atención al consumidor, cómo lo hace cada empresa, lo tenemos que ir describiendo, ¿no? Y en cuanto a mis manipuladores u operario de empresa, pues acá vamos a ver cómo debe ser su salud, cómo debe ser su higiene, cómo debe ser su vestimenta o sus equipos de protección personal y las capacitaciones sanitarias de qué temas nosotros tenemos que capacitar a estos operarios según el rubro o línea de nuestra empresa, ¿no? También vemos el tema del plan de higiene y saneamiento, que es el otro tipo de manual que les comento. Y dentro de acá vamos a ver las actividades, todas las actividades que nosotros vamos a realizar de limpieza y desinfección, ¿no? También dentro de este tema vemos el tema de prevención y control de vectores. Y para ello, pues tenemos que saber que un vector es aquel animal que busca el agua, un alimento, y el fin es que él invade cualquier tipo de espacio, ¿no? Para que él pueda eh, reproducirse, comer todos los residuos que nosotros a veces dejamos, ¿no? Y va a impedir que se dé un buen desarrollo en nuestras actividades humanas, ¿no? Dañan, perjudican y sobre todo son los que nos generan o las famosas setas, pues por eso es indispensable que nosotros realicemos un programa de manejo integrado de plagas para poder evitar, negar, eliminar el acceso tanto al agua como a los alimentos, y evitar que estos se puedan anidar, ¿no? Se puedan entrar. Y para ello nosotros tenemos que trabajar con un licenciado que sea experto en manejos de plagas. También se ha visto, por ejemplo, si es que hay un brote de una ETA, ver qué tipo de medidas preventivas nosotros podemos realizar y cómo corregirlas si es que hemos visto algún tipo de caso. Muchas veces a 24 horas previas del brote, se sugiere que hay que mantener, por ejemplo, en refrigeración cualquier alimento peligroso que sea servido, ¿no? Realizar un plan de vigilancia un, con el fin de prevenir el control, también dar un mejor control a la salud de cada uno de nuestros operarios, ¿no? Reportar si hay alguna sospecha de un tipo de infección respiratoria y si vemos que hay algún alimento que es sospechoso de contagio, hay que tratar de retirarlo lo más rápido posible y siempre hay que dar charlas a nuestros operarios. En cuanto al registro de información, pues contamos, como les dije, con nuestros registros manuales de BPM y plan de higiene. Aparte también con registros de control de asistencia a cada una de las capacitaciones, registros de los posibles propietarios, de los posibles servicios que ellos nos quieran brindar, o registro a lo largo de toda la cadena productiva, ¿no? También de las temperaturas que vamos a controlar, ya sea de cadena en frío o según cómo nosotros vamos a almacenar cada uno de nuestros productos, ¿no? Registro también del tema de la trazabilidad de cada uno de los proveedores de nuestra materia prima o de nuestros envases embalados, registro de productos en almacén, de los proveedores de nuestros envases o embalajes, de aquellas empresas que nos realizan cualquier tipo de servicio de tercero, también registros de los posibles certificados de saneamiento ambiental por la empresa que ha sido acreditada por el MINSA, ¿no? También de un registro de productos de limpieza o de desinfección, un registro también para programas de renovación y mantenimiento de cada uno de nuestros equipos y utensilios, contar con esas constancias de todos los certificados que tenemos y también muchos controles, ¿no? O fotografías, videos y evidencias que nosotros tengamos. Conclusiones, recomendaciones que podamos realizar, bibliografía o referencias que nos sirva de ayuda y otros anexos, pues, ¿no? Entonces acá en este caso tenemos, por ejemplo, que según la entidad de INACAL, pues nos da un tipo de guía para la limpieza y desinfección de nuestras manos y también de las superficies que nos pueda perjudicar en nuestra industria, ¿no? Este es del año 2024 y es de la primera edición, ¿no? Donde acá nos da un ejemplo más detallado, por ejemplo, desde los pisos, las paredes, las puertas, las ventanas, y todos los días ver si nosotros vamos a realizar la limpieza, la desinfección, si está conforme o no está no conforme, algunas observaciones. Y acá también tenemos, por ejemplo, en este caso, si son superficies duras, que no sean porosas, nos recomiendan realizar una limpieza con agua y con detergente y desinfectar con lejía, por ejemplo, a 1000 partes por millón, ¿no? Y siempre nos recomienda, por ejemplo, ventilar los ambientes durante y después de la aplicación. Mientras que si la superficie es plana, pero es porosa, tiene poros, entonces nos recomienda que la limpieza lo podemos hacer de manera visible, con un trapo, con una escoba normal. Y la desinfección sí nos recomiendan hacerlo a una temperatura que sea de 60 a 90 grados centígrados, según la Organización Mundial de la Salud. Y siempre hay que secarlo, ¿no? Mientras que si son, por ejemplo, el objeto es un artículo electrónico, la limpieza se realizará con un pañito o con una toalla húmeda. Vamos a desinfectarlo, por ejemplo, la desinfección al 70% con alcohol, así son pantallas táctiles.
Y siempre nos recomiendan secar bien, ¿no? Para que eso no se dé presencia de acumulación de líquidos. Y ya cuando son artículos que se puedan lavar, pues ya eso lo ve cada uno, ¿no? En cuanto a la desinfección, podemos hacerlo de las dos maneras, usando temperaturas de 60 a 90 grados o también haciendo una solución de cloro del 0,05% por 30 minutos, ¿no? Que es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y siempre nos recomiendan limpiar, desinfectar cada uno de los cestos de ropa y siempre cambiar de bolsas, pues, ¿no? Cada uno de nuestros basureros. Ahora pasamos, ya vimos los programas generales de higiene que involucraban mi manual de BPM, mi manual de plan de higiene y saneamiento. Ahora vamos a ver cada uno en detalles de estos manuales. Comenzamos con el tema de buenas prácticas de manufactura, que esto que involucra, que se lo vamos a denominar con la sigla BPM, que son en realidad una serie de principios básicos. Son prácticas generales. ¿De qué? De higiene. Desde el momento que nosotros vamos a manipular, vamos a preparar, vamos a elaborar, envasar, almacenar, transportar o distribuir mi alimento para su posible consumo, ¿no? Y en realidad el Estado, cuando nos dice que nos certifica con BPM, significa que nos autoriza que nosotros podamos vender y distribuir nuestro producto. ¿Cuáles son las reglas que nuestro manipulador debe tener en este caso? Por ejemplo, debe recibir capacitaciones en tema de higiene, en tema de seguridad alimentaria, conocer todas las normas, las políticas, la misión, la visión de todo el trabajo de su empresa, ¿no? Estar completamente comprometidos a cumplir las normas de higiene. Además de ello, nuestro operario de empresa tiene que tener un buen estado de salud para prevenir posiblemente tosinfecciones o poder transmitir las secas, ¿no? También, en este caso, el hombre tiene que estar bien afeitado, las mujeres tener casi no maquillaje o poco más, y si es posible no tengan maquillaje, el pelo bien recogido, usar su gorro, que les pueda tapar con todas las orejitas y todos los pelitos, ¿no? Para que no salga nada. También usar, por ejemplo, su mascarilla o su naso bucal, su uniforme bien limpio, se recomienda que sea de uno solo, que no tenga guantes, no tenga cierres, no tenga bolsillos, porque estos se pueden caer en el momento que vamos a preparar nuestros alimentos. Usar tanto calzado eh, que sea cómodo, que no esté muy ajustado, que sea cómodo para que ustedes puedan caminar y que sean limpios e higiénicos, ¿no? Siempre también nos recomiendan lavar con mucho cuidado nuestra vajilla, nuestros cubiertos, nuestros utensilios y superficies. También siempre hay que mantener tanto el tema de higiene y el orden lógico en cada momento que hay de espera cuando nosotros estamos trabajando, ¿no? Para poder separar, eliminar tanto la basura a un lado y los productos de limpieza a otro lado. No podemos mezclarlo juntos. Tanto el lavado de manos, por ejemplo, nosotros que vamos a realizar, tiene que ser con agua caliente y con jabón líquido, ya no sólido, porque el sólido puede cogerlo muchas personas, pueden tener una que otra hongos y se pueden contaminar. Está prohibido fumar, masticar, comer chicle, comer en el momento de la hora de trabajo, hablar en exceso, estornudar, toser, escupir, usar pulseras, relojes, piercing, collares, anillos y muchas otras alhajas más, ¿no? Estar hablando en exceso, estar descansando o no usar, por ejemplo, a veces uno se quita el gorro, se quita, por ejemplo, la mascarilla con el fin de que ellos puedan respirar o no lo usan adecuadamente, lo usan debajo, ¿no? Eh, Siempre usar el equipo de protección personal en el momento que vamos a trabajar y nuestra ropa en los lockers, ¿no? También vemos cuáles son las reglas de Organización Mundial de la Salud para mejorar el tema de seguridad de alimentos en nuestros hogares. Comer alimentos que sean cocinados de una manera inmediata, como les dije, antes de una hora, que no se pase 2 horas, de 1 o 2 horas, porque nos podemos tener una ETA, ¿no? Se puede contaminar el producto. Otro, no colocar comida demasiado caliente en la nevera, porque eso va a producir abombamiento, no va a poder circular una buena circulación en nuestra refrigeradora y esto va a malograr el equipo. Otra, calentar el alimento de una forma correcta a una temperatura mayor de 65 grados centígrados. No descongelar, por ejemplo, el alimento a temperatura ambiente. ¿Qué ocurre? Que algunos lo sacan de frente y lo colocan a temperatura ambiente y así su alimento se contamina. ¿Cómo nos sugieren que coloquemos dentro de un chorro a velocidad en agua o a microondas, ¿no? O bajarlo de lo que está en la congeladora, bajarlo a la refrigeradora y poquito a poquito esperar que se descongele.
Evitar el contacto directo, por ejemplo, de alimentos crudos con alimentos cocinados, porque este alimento crudo tiene una cantidad de carga microbiana y al colocarlo junto con uno cocido le va a transmitir y esto lo va a contaminar y nosotros al consumirlo nos vamos a contraer una herida, ¿no? También lavarnos las manos tantas veces que sea necesario. En otras palabras, tantas veces cuando nosotros hacemos una actividad diferente, es posible lavarnos las manos, ¿no? Cada vez que vamos al baño, cogemos por ejemplo, nos rascamos el pelo, la cara, la mano, o comemos algo, o cada vez que vamos al baño, o sea, siempre hay que lavarse las manos. O si, por ejemplo, primero clasificamos o lavamos las cosas y después vuelta estamos cocinando, entonces cosas diferentes, actividades diferentes, siempre es bueno lavarse. Y proteger, por ejemplo, los alimentos de cualquier tipo de vector. Y para ello nosotros tenemos que tapar huecos, tanto en las ventanas, en las puertas, en los techos, en los pisos, cerrar canaletas, cerrar bien los caños de agua, con el fin de que estos no puedan introducir, ¿no? Y por último, pues almacenar los alimentos siempre en sus contenedores. Esto va mayormente para los alimentos que son no perecederos, para aquellos que no tienen alto porcentaje de agua, como las menestras, los cereales, los frutos secos, ¿no? En cuanto a los requisitos de servicio de alimentación, pues estos tienen que estar ubicados lejos de zonas contaminantes o basurales, o que han sido pantanos, o que han sido cementerios, o que estén al lado de fábricas, por ejemplo, que se dedican a otra actividad diferente, o por ejemplo, cuando hay criadas de animales y esto genera olores bien fuertes y penetrantes, ¿no? O una actividad diferente que una industria que bote bastante contaminación y esto puede contaminar. También nos recomienda que la servicio de alimentación tiene que estar lejos, por ejemplo, como en otras palabras, por ejemplo, de cualquier otro lado que sea bastante dañino para que nosotros podamos realizar nuestros procesos alimenticios, ¿no? Incluso para nosotros mismos. Por ejemplo, no podemos construir en un lugar donde ha sido pantano, en zonas movedizas, o donde hay riachuelos, o donde son zonas basurales donde botan, ¿no? También tiene que estar cerca de vías de accesos pavimentadas, tanto el local, los pisos, las paredes, los techos, tiene que ser de material resistente, ¿no? Lisos, impermeables, que sean de facilitar actividades de limpieza, de fácil desplazamiento, con sus correspondientes sistemas de agua y de desagüe, a 0,5 partes por millón de cloro residual, ¿no? En cuanto a las prácticas de higiene y sanidad de preparación de alimentos, también tenemos que llevar a cabo, según nuestra empresa o planta, en cuanto a la recepción, en este caso de nuestra materia prima, tenemos que ver cómo tenemos que saber recibir a aquellos alimentos que son envasados y a los que no son envasados. Los que son alimentos envasados, la mayoría son perecederos. Mayormente son los productos lácteos o productos como lácteos o productos como son de carnes, ¿no? Como estos tienen mayor porcentaje de agua, son más rápidos, se van a malograr. Entonces, a esto tenemos que colocarlo en refrigeradoras o en congeladoras por mucho tiempo y siempre tenemos que estar controlando su temperatura y tiempo. Mientras que los no envasados, pues esos de acá, mayormente nosotros tenemos que, son mayormente los productos no perecederos, son los que no tienen mayor porcentaje de agua y estos pueden durar mucho tiempo, ¿no? Entonces nosotros podemos colocarlo en contenedores grandes, en sus tarimas, parihuelas y a una distancia como mínimo de 15 centímetros, ¿no? Entonces eso nosotros, y bien tapaditos con su respectiva tapa, colocar su fecha de vencimiento, su fecha que ha ingresado, posiblemente cuándo se pueda vencer y clasificarlo según su naturaleza, según su estado, según el tipo de producto que es, para así poder evitar, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, los que se almacenan cuando son congelados, son a una temperatura de -12 a -18 grados centígrados, mientras que los que son refrigerados tienen de 0 a 5 grados. Siempre hay que rotular, como les dije, los alimentos y siempre respetar las famosas PES, es decir, que los primeros alimentos que entran tienen que ser los primeros que van a salir. Acá tenemos otro ejemplo, cómo debería de ser los equipos de protección personal para un operario de empresa de alimentos, ¿no? En cuanto al tema de los métodos de conservación, por ejemplo, ahí tenemos para productos no perecederos. Otro también es la salazón, que es cuando lo colocamos un alimento bastante concentración de sal y este dura por mucho tiempo. La salmuera, colocamos agua con sal, también me dura por mucho tiempo. El ahumado a piezas de carne lo exponen a humo para que pues que este tiene propiedades antimicóticas y antimicroorganismos, ¿no? Embutidos, ya sea que hacemos en tripas sintéticas o tripas naturales, lo rellenamos con carne y con otros condimentos. Adobos también son carnes grandes con condimento
Deshidratado, pues cuando exponemos al alimento a corrientes de aire o puede ser cuando lo hacemos de manera natural a los rayos del sol, ¿no? Adición de azúcar, concentraciones altas de azúcar, si ya sea que queramos hacer en mermelada o compota, o también conservas al vacío, que es la más común, que son para los productos perecederos, para extraer todo el oxígeno y así evitar que los microorganismos se reproduzcan de manera rápida. En cuanto a la leche, tenemos el tema de la pasteurización, el tema de la esterilización, que es mayormente a 120 grados centígrados en este caso, para poder que los microorganismos, la mayoría, mueran, ¿no? La condensación, cuando tratamos de hacer leche evaporada, liofilización, lo convertimos la leche en polvo. Refrigeración, el tema de congelación, también ya lo vimos anteriormente. La ultracongelación, pues será mayormente cuando es un tipo de congelación, pero mucho más rápida que la congelación y el beneficio es que mantiene sus propiedades nutritivas de una manera mejor que la congelación. Cadena de frío, cuando, por ejemplo, vamos a controlar la temperatura de manera constante, tiene que ser la misma en todo el momento del transporte del producto, del momento que lo vamos a elaborar, desde el momento que lo vamos a transportar, distribuir, hasta que llegue al consumidor. Envasados también nos sirve un tipo para proteger de cualquier tipo externa que esté. En los etiquetados, donde ahí nosotros vamos a ver todos los ingredientes que contiene y qué posibles pueden ser dañinos para uno, para tener cuidado, ¿no? Y no consumir o comprar. Y por último, el transporte de alimentos, que acá sí este tiene que ser idóneo, adecuado, limpio, solo sea exclusivo, solo para transportar alimentos. No podemos colocar, por ejemplo, sustancias químicas, petróleo, desinfectantes o detergentes, o, por ejemplo, transportar en el mismo vehículo alimentos con animales, porque podría contaminar al otro. En cuanto a nuestras instalaciones sanitarias, pues usar agua potable a 0,5 partes por millón de cloro residual. Almacenar nuestra agua siempre en cisternas, tanques elevados, con sus tapas herméticas bien. Y se recomienda que podamos contener, por ejemplo, grifos cada 500 metros cuadrados, ¿no? También contener un sistema de desagüe, con esmalte en algunos casos, u otros, por ejemplo, contiene sus trampas de grasa, pues, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos, cuáles son las temperaturas mínimas y máximas para los productos, ¿no? Mayormente están de 65 a 75 a más, ¿no? Y acá tenemos algún ejemplo donde cómo nosotros podemos ubicar cada uno de nuestros alimentos. Eso ya lo podemos ver cada uno. En cuanto a sus servicios higiénicos, vestuarios y duchas, pues estos tienen que estar separados tanto para hombres como para mujeres. No pueden tener comunicación directa, por ejemplo, las áreas de servicio, vestuarios o duchas, prohibido con áreas del comercio, con áreas de almacenamiento o con áreas que nosotros vamos a preparar nuestros alimentos. Tienen que ser de fácil las actividades de limpieza y desinfección, en buen estado operativo, de conservación e higiene, ¿no? ¿Qué nos recomienda? Por ejemplo, si en nuestra empresa contamos de 1 a 9 operarios, nos recomiendan construir un inodoro, 2 lavatorios, una ducha y un urinario. Si contamos de 10 a 24, serían 2 inodoros, 4 lavatorios, 2 duchas y un urinario. Si son de 25 a 49 operarios, 3 inodoros, 5 lavatorios, 3 duchas, 2 urinarios. Si son de 50 a 100, 5 inodoros, 10 lavatorios, 6 duchas y 4 urinarios. Y si son más de 100 operarios, pues tenemos que colocar un aparato adicional por cada 30 personas. En cuanto al tema de mobiliario, equipo y utensilios, estos tienen que ser de material inabsorbente, resistentes a la corrosión o a las actividades de limpieza y desinfección. En cuanto a las prácticas para evitar contaminación cruzada, pues realizar un flujo de operaciones que nos recomienda que sea en forma de U, en forma de V, en forma horizontal o vertical, pero nunca en forma de cruz porque puede generar contaminación cruzada, ¿no? Y siempre hay que tratar de separar o colocar este letrero donde diga cuál es la área sucia, la área limpia, la área intermedia, para evitar que pueda darse contaminación cruzada. También en cuanto a la salud y presentación del personal, pues saber cuáles son los requisitos de higiene que debe contener el operario. Tiene que saber también la separación de aquellos, por ejemplo, operarios que están enfermos, para que estos no puedan trabajar, darles su cuarentena hasta que estos se sanen porque pueden transmitirle una ETA, ¿no? Tener o seguir las normas de prácticas de higiene y una buena presentación en sus equipos de protección personal. En cuanto al lavado de manos, también eso ya les indiqué, cada 2 horas. Muchos usamos, por ejemplo, agua potable, caliente, otros frío, pero mayormente se recomienda que sea caliente, usar el cepillo para bien cepillarse las uñitas antes y después de cada vez que hacemos una actividad diferente, ¿no? En cuanto al certificado que debe contener cada operario, pues estos van a recibirlo siempre y cuando estos hayan tenido una formación o una capacitación en el tema de higiene y seguridad,
en el tema de ETAs, de BPMs, de acondicionamiento, de almacenamiento, de cómo ellos deben de saber conservar los alimentos, cómo realizar sus programas de limpieza y desinfección, cómo saber controlar las plagas. Una vez que han recibido toda esta capacitación en estos temas, estos van a poder recibir su carnet o certificación o certificado profesional que les puede otorgar la empresa. Y acá nos dé una indicación de cómo es un adecuado, correcto lavado de manos, pues, ¿no? Y ya lo podemos ver minuciosamente cada uno. Ahora pasamos al plan de higiene y saneamiento, que es otro manual que les comenté, que es el segundo manual que nosotros debemos de desarrollar para poder sacar el certificado de PGH, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el plan de higiene y saneamiento? Viene a ser un conjunto de programas, también actividades, como nosotros, o actividades, tareas que uno realiza, que son procedimientos de limpieza y desinfección de nuestros ambientes, de nuestras instalaciones, de nuestras máquinas, equipos, utensilios, de toda superficie. También el tema, aparte de eso, de prevención y control de plagas, con el fin de qué? De reducir todo tipo de riesgo de contaminación cruzada. El objetivo es obtener productos que sean seguros, inocuos, controlar los peligros generales y específicos para posteriormente aplicar el HACCP, ¿no? Entonces, según la entidad DIGESA, pues nos exige que debemos seguir la normativa del Decreto Supremo 00798, que bastante nos lleva con el tema de inocuidad alimentaria, ¿no? Para poder obtener la certificación y validación en el sistema HACCP o PGH. Y si no cumplimos, pues tenemos una sanción de 0.5 a 100 unidades impositivas tributarias. También para esto nosotros tenemos que saber qué es SGIA. Significa Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria. ¿Qué vendría a ser? Es un conjunto de procedimientos, de instructivos, registros que están interrelacionados por una política, por objetivos, con el fin de poder dirigir, controlar a nuestro establecimiento de alimentos para que no pueda afectar a la salud de nuestro consumidor. También es necesario saber qué es el HACCP, y el HACCP pues, es un tipo de sistema de gestión de inocuidad alimentaria el cual se encarga de prevenir, controlar elementos o procesos que puedan propiciar algún tipo de contaminación, ¿no? Y este está conformado por estos subprogramas o de prerequisitos que son BPMs y PA, Plan de Gerenciamiento. Y el plan HACCP o documento de manual HACCP, ¿no? Y si vemos, si es que algo sale mal, alguna causa, algún efecto probable, pues hay que establecer medidas preventivas para poder corregirlas posteriormente. Ahora pasamos al tema de los POEs, que dentro de este plan de financiamiento nosotros vamos a hacer uso de utilidad de los POEs. ¿Qué son los POEs? Son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento o de sanitización, que viene a ser un procedimiento, que es un tipo de procedimiento diario que uno va a ir realizando de su establecimiento, cómo se realizan las actividades, ¿no? Antes, durante, después de cada tipo de operación, con el fin de prevenir cualquier tipo de contaminación directa en el alimento. ¿Cuáles son las medidas? Pues usar adecuadamente nuestros equipos de protección personal, respetar las PEP, que son los primeros en entrar, primeros en salir, verificar nuestros códigos de colores, verde, naranjo, rojo, que justamente es medianamente regular y muy peligroso, pues, ¿no? Ligeramente. Así vemos. En cuanto a la vigilancia de la eficacia de los POEs, hay que darle siempre un control del estado de limpieza y desinfección de cada una de las actividades en nuestras superficies, en nuestros equipos, máquinas y demás. Ahora, para hacer nuestro manual, pues involucra las siguientes partes, ¿no? Cuenta con una carátula donde colocamos el título, el nombre, la empresa, el logo, el año, la firma, también la parte de su ubicación, cuáles son sus objetivos, su alcance, los integrantes, su función, donde vamos a colocar el nombre de cada uno de ellos, cuál es su función o su responsabilidad, las reuniones de todos los miembros del equipo HACCP, la parte de los servicios higiénicos, vestuarios, cómo son, en dónde están ubicados, la parte de maquinaria, equipos y utensilios, enumerarlos cada uno de ellos según nuestro rubro, con cuáles vamos a ir trabajando. En cuanto al personal, ya lo vimos el mismo tema, también debe haber un plan anual de capacitación de cada uno de nuestro personal. Justamente acá vamos a describir de todos los temas que nosotros vamos a capacitar durante todo el año, ¿no? ETAs, BPM, Codex, POES, HACCP, normas, según en este caso que es para restaurantes, que es el registro ministerial 363/2005 MINS. Y acá tenemos ejemplos o formatos que nos van a servir para nosotros poder hacer nuestros POEs, ¿no? Como por ejemplo en este caso tenemos la verificación de cumplimiento de la parte de higiene de nuestro personal, donde acá, por ejemplo, de todas nuestras indumentarias, vemos de cada uno de los días, vemos si está conforme o no conforme en cada uno de nuestros operarios. En un lado, en este lado de acá va su logo, en este otro lado va el código, la edición, la revisión y la fecha, y la firma del jefe de aseguramiento de calidad, ¿no? En el otro también tenemos otro ejemplo, que es también otro tipo, en este caso son formatos porque todavía no están llenados, ya cuando están llenados se le denominan
registros, ¿no? Entonces, este formato es de acta de reunión del Comité de Aseguramiento de Calidad, donde acá se ve, por ejemplo, todos los nombres, su DNI, su firma y todos los acuerdos que han tomado en cada una de esas reuniones, ¿no? Y lo mismo con el anterior, tiene la parte para su logo, para su código, su edición, su revisión y su fecha, ¿no? Que son registros o formatos que nosotros tenemos que colocar en cada uno de los POEs que los vamos a ir trabajando. También acá vamos a ver de manera más detallada cómo son las actividades de limpieza y desinfección de cada infraestructura, de cada área. Para eso vamos a trabajar con programas de limpieza y desinfección, tanto para la parte de saneamiento, que abarca las dos operaciones de limpieza y desinfección de manera separada, pero que ambas se van a complementar para que nuestros equipos, utensilios y áreas pueda haber sean fuente de tipo de contaminación, ¿no? Y para ello tenemos que saber qué es limpieza. Las limpiezas son aquellas acciones en cuales nosotros involucra que nosotros vamos a hacer una prelimpieza, ya sea con una escoba, una escobilla o un trapito. Vamos a dar un enjuague, después el limitado de esa suciedad para aplicar un detergente, ¿no? Y después volver a enjuagar. Y para eliminar, pues, ese tipo de superficie, tanto ya sea puede ser en el método de la producción, cuando vamos a comercializar, cuando vamos a distribuir, hasta que llegue al consumidor, tenemos que hacer estas actividades de limpieza. Y las actividades de desinfección también son acciones, también son actividades que uno realiza con el fin de eliminar, en este caso, la mayor parte o cantidad de microorganismos en un objeto, en una superficie, y para eso nosotros vamos a hacer uso de aplicar sustancias químicas o desinfectantes, ¿no? Para eso, pues, hacemos uso de realizar un plan específico donde vamos a hacernos las preguntas, ¿cuándo voy a realizar la desinfección? ¿Qué se va a realizar? ¿Con qué insumos, instrumentos, con qué sustancias químicas? Cómo, la manera como yo voy a limpiar, paso a paso, de manera detallada, tengo que ir describiendo. En cuanto a la elaboración del desinfectante, vamos a ver las dosis. Para prevenir las setas nos recomienda que sea de 200 partes por millón en cuanto a lejía. Y en el caso cuando era el COVID, pues era de 0,1% de lejía o 70% en cuestión alcohol, ¿no? Y cuando hablamos para la parte de las actividades de desinfección de superficie con lejía, en este caso, es justamente es el desinfectante más común que nosotros usamos. Por ejemplo, para las áreas de servicios higiénicos, para nuestros pisos, nuestros vehículos o instrumentos de saneamiento, nos recomienda la cantidad de 500 partes por millón de lejía. Mientras que si son balanzas, mesas, utensilios, plásticos que son objetos que tienen contacto directo con el alimento, la concentración de lejía es de 200 partes por millón. Mientras que si es para botas, que sea mayor a 0,1% partes por millón. Y si son artículos de oficina o lavamanos, nos recomiendan que sea de 0,1% partes por millón. También vemos en otra parte el almacén de instrumentos de limpieza. Nos recomiendan que nuestros instrumentos de limpieza que son del baño, no podemos usar los mismos para los de cocina. Cada uno tiene que tener su área y uso exclusivo para cada área, ¿no? Porque también podemos contaminar. Y también usar códigos de colores según cada área correspondiente. En cuanto al manejo de residuos sólidos, pues hay que colocar un colector que esté fuera de la hora del transporte de cada uno de los alimentos. Y acá tenemos un ejemplo de cómo son mayormente las concentraciones de solución de cada uno de los desinfectantes al cual nosotros queremos realizarlo, ¿no? Si queremos a 0,05% según sea el caso. En este caso, por ejemplo, nos recomiendan en esta concentración para lavado de manos y para lavado de ropa. A 0,1% nos recomienda para desinfectar superficies, pisos y utensilios de limpieza, ¿no? Y a 0,5% nos recomienda para derrames fluidos corporales como la sangre o vómitos, ¿no? Y en este caso están las concentraciones de hipoclorito de sodio al 1, al 3, al 4, al 5, al 10, según las concentraciones de nuestro producto de lejía con el que nosotros compramos. Ahí está en la etiqueta y según eso vemos, según cuál es el caso que vamos a desinfectar, según estos tres casos, y vemos en qué porcentaje está y vemos mayormente cuánto es la cantidad de hipoclorito que vamos a usar y la cantidad de agua con la que vamos a mezclar. El fin y el objetivo es que tenemos que tener 1 litro de disolución total. También acá tenemos otros métodos para calcular para la adición de cloro activo en nuestros tanques y en este caso también para realizar soluciones cloradas, ¿no? Entonces tenemos algunas formulitas con las cuales nosotros nos puede servir para de manera más rápida nosotros poder sacar y saber cuál es la cantidad de la concentración exacta. Ahora pasamos al control de plagas. Este también es otro tema que vemos en el plan de higiene y saneamiento y esta se da las actividades de limpieza de manera muy frecuente, ya sea de basura, mantener siempre, como les digo, los grifos cerrados, pisos secos, bien secos, los sumideros bien tapados y nos recomiendan dar una fumigación cada 3 o 6 meses. Aplicar algunas medidas
preventivas o medidas correctivas si es que vemos que hay algo que ha salido mal. Y está prohibido dejar entrar en nuestras plantas a los perros o a las mascotas, gatos y demás, porque estos también son vectores que nos van a transmitir las ETA, ¿ya? Realizar un plan anual también de fumigación, en el cual realizamos estas actividades, pues, ¿no? De desinfección, desinfectación, derratización y aplicar tratamientos correctivos con el fin de controlar las plagas. Cuando hablamos de implementar un programa de control de plagas, pues es necesario que muchas empresas realicen un plano de ubicación de barreras físicas, como podemos ser, encontrar los cebos, las jaulas, y también, por ejemplo, con el fin es tratar de implementar medidas, ¿no? Con el fin que sean ya sea pasivas de lucha o activas de lucha. Cuando son pasivas de lucha, pues instalamos todos ese tipos de equipos, ¿no? Por ejemplo, mallas metálicas, sellamos huecos, impedimos el acceso de agua, aplicamos programas de limpieza y siempre hacemos inspecciones periódicas. Mientras si son medidas ya activas de lucha, en este caso el fin es eliminar o matar a las plagas, y para ello ya aplicamos objetos físicos, ¿no? Como trampas de luz ultravioleta, cintas adhesivas, ultrasonidos, aparatos de electrocución, sustancias químicas como insecticidas o raticidas y otros más, ¿no? Aparte de eso, también tenemos que ver cómo debe ser la iluminación de nuestra planta, usar luz natural o artificial color blanco, ¿no? Pero que estos estén protegidos con policarbonato, ¿no? Ventilación, evitar el exceso de calor o condensación de vapor o de polvo, y el aire siempre hay que tratar de mover de la zona, es decir, de la zona limpia a la zona sucia, no al revés, porque también podemos contaminar. En cuanto al almacén, desinfectantes y plaguicidas, pues hay que tomar en cuenta los datos del fabricante, el titular del producto, su composición de este producto, sus características, especificaciones técnicas del envase que contiene, su modo de aplicación, su uso, cómo actúa el producto sobre agentes biológicos, precauciones, algunas advertencias durante el almacenamiento, el transporte y uso del producto, medidas de protección en el área de aplicación de cada producto y la autorización sanitaria de desinfectantes y plaguicidas de uso doméstico en salud pública están regidas por la ley número 26842, ¿no? O también el decreto supremo número 008/2017. Y ya para hacer nuestros documentos de plan de higiene y saneamiento, tenemos que dentro de esto vamos a realizar, como les dije, procedimientos de plan de higiene y saneamiento. Dentro de un procedimiento, sus partes son, uno, que le colocan cuál es el objetivo de realizar este tipo de procedimiento. Alcance, a qué área va a abarcar este tipo de procedimiento que yo voy a realizar. Responsable, quién es la persona designada que va a hacer cumplir este tipo de procedimiento, sus medidas necesarias. También vemos los procedimientos de ejecución. ¿Quién? Nos hacemos las preguntas quién, cuándo, cómo se va a ejecutar y dónde, ¿no? En cuanto a los procedimientos de vigilancia y acciones correctivas, por ejemplo, qué aspectos, quién lo realiza, cuándo, cómo se va a vigilar, la ejecución del plan, ¿no? ¿Dónde se registran aquellas acciones, qué acciones correctivas adoptar, cuándo y dónde se registra? Y para ello, pues muchas veces hacemos uso de registros. En cada procedimiento que yo realizo, voy a hacer uso de registros o por registros se le llaman a los formatos que están con cuadritos, que los cuales voy a llenar con los checklists y que esos al ser llenados se le llaman registros. Y esos van a estar guardados, almacenados por lo menos 2 años. Siempre que estén transparentes, que sean claros y siempre que se debe llenar de manera honesta, ¿no? También, aparte de eso, como segundo documento, son los instructivos, que es otro tipo de documentos en los cuales son específicamente para el lavado correcto de manos y para el calzado. Dos tipos de instructivos. Y hay algunos que son, cuando, por ejemplo, algunos que tienen laboratorio también, ¿no? También se usan en esos tres casos. Y por último, tenemos en este caso también, como les dije, los registros, en este caso puede ser tenemos para capacitación de personal, registros para el tema de las actas de reuniones, para el control de higiene de mi personal, como el ejemplo que anteriormente, ¿no? Para la cloración del agua, para la inducción del nuevo personal o también registros para los carnets sanitarios de cada uno de los operarios. Aparte de eso, también es bueno ver con qué programa se va a trabajar en cada empresa, qué normas voy a utilizar según mi empresa o rubro, con qué planos, si algunos tienen planos de desagüe, un plano por donde se van los desechos residuales, otro plano de agua potable limpia, por qué áreas circulan, ¿no? Otro plano también en este caso para prevenir, por ejemplo, los posibles vectores que se puedan presentar. Entonces, muchos otros, ¿con qué planos que ustedes quieran, requieran, lo van a tener que describir ahí, ¿no? Y acá, según la del TUPA, que es el texto único procedimiento administrativo, pues nos indica que nosotros tenemos que hacer sí o sí, si somos parte de un restaurante o un servicio afín, pues tenemos que sí o sí sacar nuestro certificado en principios generales de higiene, ¿no?
La base legal nos tenemos que seguir con nuestra normativa, Decreto Supremo 00798 y algunas de sus modificatorios como el Decreto Supremo número 004/2014 u otros procedimientos administrativos, ¿no? Otra ley también como la 29060 del silencio administrativo. Y también, aparte de eso, nosotros vamos a tener que colocar las normas según nuestra línea o rubro de nuestro producto o empresa, ¿no? Entonces, acá también nos indican cómo es el inicio de este procedimiento. Pues para sacar este certificado tenemos que hacer un trámite documentario en la entidad de DIGESA y los requisitos es a sacar una solicitud al director ejecutivo de certificaciones, autorización por parte de DIGESA, con una declaración jurada, contenga su número de RU, firmado por el representante legal. Aparte de eso, los manuales tanto de BPMs como de plan de higiene y saneamiento, que ambos estén firmados por un profesional colegiado y habilitado en cualquiera de las áreas afines, ¿no? Y un pago por derecho de trámite. Ahora pasamos a los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento o POES. Recordemos que estos van a ir o los vamos a ver dentro del tema del plan de higiene y saneamiento, ¿ya? Estos forman parte. Como les dije, los POEs, desarrollarlos me va a implicar un desarrollo, una implementación, mantenimiento, acciones correctivas, registros también, verificaciones, muestreos microbiológicos con cronogramas de verificación. Y para ello, pues tenemos dos tipos uno son las operaciones sanitarias, con OS, lo vamos a designar, que comprende las actividades de limpieza y desinfección en superficies como instalaciones, utensilios y equipos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Pues asegurar, por ejemplo, reducir quejas y reclamos por parte de nuestros clientes a un aumento de vida útil, cumplir las reglas, las medidas preventivas de control de posibles plagas, reducir los recuentos microbiológicos. Y para ello también nosotros tenemos que saber qué es un riesgo. Un riesgo es la probabilidad de que un peligro se pueda presentar o ocurrir. Cuando hablamos riesgo a la inocuidad, nos referimos a la probabilidad de que puede existir un peligro de carácter biológico, químico, físico y que afecte al tema de inocuidad. También muchas veces es necesario que usemos códigos de colores preoperativos como rojo, verde y blanco. ¿Y cómo se realizan los POEs? Pues hacer una lista de los diferentes tipos de POEs. Específicamente estos son para pisos, paredes, drenajes. En este caso, mesones, ganchos, balanzas, ¿no? Mientras que la lista de las operaciones sanitarias, estos son más para pisos, paredes, drenajes, estivas y lavamanos. ¿Qué se va a describir? Por ejemplo, qué vamos a realizar, cómo, cuándo, quién, dónde se va a limpiar y se va a desinfectar de una manera detallada, cómo se lo hace de manera diaria, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, cómo se puede realizar un procedimiento operativo estandarizado, ¿no? En este caso, para el lavado de manos. Y vemos todas las partes objetivos, cuál es la parte preoperativa, materiales, quién es el responsable, por quién ha sido verificado, cuál es la frecuencia y los requisitos que son asociados. Y lo mismo que los anteriores formatos, tiene su logo, tiene su edición, su versión, número de páginas y demás. Y firmado, ¿no? En cuanto a la evaluación de superficies de manera directa e indirecta, tenemos que puede ser dos tipos de evaluaciones, a nivel microbiológico y no microbiológico. A microbiológico, por ejemplo, aplicando hisopado, esponjado, pruebas rápidas o placas de contacto. Las no microbiológicas, aplicando bioluminiscencia de adenosín trifosfato o proteínas o cualquier tipo de alérgenos o de manera visual, ¿no? Y acciones correctivas, pues hay que tomar acciones tanto del establecimiento, también con la autoridad, aplicar acciones correctivas no solamente al producto, sino también a todo el proceso, con el fin de poder prevenir que vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Y cuáles son las partes de realizar un programa de POES? Pues colocar el objetivo también, sus alcances, sus definiciones, quién es el responsable, la zonificación de esa planta. Y dentro de los POES, pues vemos, por ejemplo, procedimientos de operaciones sanitarias, cuáles son los procedimientos de preparación de sustancias, cuál cuadro de dosificación de cada una de esas sustancias, procedimientos de verificación, acciones correctivas, formatos, anexos, fichas técnicas, productos del producto, fichas técnicas del producto, cómo es su efectividad, su grado de efectividad, todos los procedimientos y a qué sustancias, ¿no? Acá tenemos un ejemplo también de un tipo de POES para guantes, en este caso, o para cuchillos, ¿no? Donde nos indica cada uno de ellos qué equipos, ejemplos, qué actividades, qué procedimientos, frecuencias y el responsable cómo es un modelo como nosotros lo podemos ver, ¿no? Y recordemos que hacer un POE siempre me va a involucrar describir todos los pasos, todo tipo de sustancias con las que se va a trabajar o se va a usar y las actividades de monitoreo o vigilancia que nosotros tenemos que realizar en cada una de las superficies. Ahora pasamos al tema del HACCP o Sistema de Autocontrol de Calidad. Algunos lo denota con las siglas HACCP o APPCC. Y para ello nosotros tenemos que saber qué es calidad.
La calidad es un conjunto de propiedades que son inherentes a una cosa, y lo cual lo va a permitir caracterizarla y valorarla mejor que otras de su misma especie. Cuando hablamos de calidad en alimentos, se refiere a la capacidad que ésta tiene de satisfacer sus necesidades y las expectativas de los consumidores con respecto a otro. En cambio, al sistema de autocontrol de calidad, acá vemos, por ejemplo, que en realidad significa análisis de peligros y puntos críticos de control, que es un tipo de programa sistemático porque está cuenta por varias fases o etapas, es de carácter obligatorio, sí o sí, que nos va a permitir identificar, evaluar los posibles peligros de mi establecimiento, los posibles métodos de preventivos para mantener la calidad de mi producto a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. Y para ello nosotros tenemos que saber cuáles son los 7 prerequisitos para poder implementar este HACCP. Y para ello, uno de ellos son los programas de control de calidad del agua, es decir, saber el tema cómo se va a realizar un tratamiento adecuado del agua, los programas de limpieza en mi depósito, tanque o reservorio de agua, mis planos de distribución del agua, como les dije, tanto potable como de aguas residuales, mi registro de control de la calidad de cada uno de esa agua y acciones correctivas, ¿no? Cuando hablamos del programa de limpieza y desinfección, pues son planes de limpieza y desinfección y también las medidas correctivas. Programa de formación y control de manipuladores, para ello disponemos de sistemas para poder indicar cómo debe ser la formación de cada operario y elaborar sus medidas correctivas. En cuanto al programa de sistema de vigilancia y control de plagas, pues aplicar planes que indiquen el método para tratar estas plagas y sus medidas correctivas. Cuanto a programas de mantenimiento preventivo, planes que me indiquen mantenimiento de mi local, de mis instalaciones, de mis equipos. Para ello usamos registros de revisiones y también un plan de medidas correctivas. Para el programa de gestión de residuos, a aplicar planes, cómo se gestionen estos residuos tóxicos y medidas correctivas. Y por último, un programa de trazabilidad, el cual me involucra realizar sistemas de control de toda la trazabilidad y también medidas correctivas. El objetivo es poder identificar cuál es el origen o el material que ha producido ese problema, ¿no? Para poder identificarlo de manera detallada. Y después de que hemos aplicado como les comenté, estos 7 prerequisitos, ya vamos a poder aplicar los pasos para poder diseñar un sistema HACCP. Primero, se da la formación del equipo HACCP, todos los miembros que tienen que ser de diferente área, el más experto, para que se haga un mejor trabajo. El otro vendría a ser la descripción de mi alimento o de mi producto de manera detallada, cómo debe ser mi producto, su envase, su etiqueta, de manera detallada, exacto, ¿no? Parte 3, la descripción del consumidor o uso de producto, es decir, para qué tipo de población está destinado el producto que yo elaboro, ya sea para mamás gestantes, para adultos, para personas que tienen algún tipo de alergia y demás. Después pasamos al desarrollo del diagrama de flujo, donde nosotros vamos a graficar cada una de nuestras etapas o fases de elaborar o procesar el producto, cada una de ellas con sus diferentes tipos de parámetros, ¿no? Ya sea tiempo, temperatura, grados de pH, grados de acidez, de concentraciones, humedad y muchos otros parámetros que nosotros podamos encontrar. Y por último, ya tenemos la verificación de todo mi diagrama de flujo en producción o in situ, como le denominan, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a ir a la misma planta en el mismo momento que ellos procesan y verificar que lo que dice mi manual HACCP se cumpla con lo que se está realizando. Es decir, que se cumplan los parámetros, cada uno de ellos, ¿no? Después de esto pasamos a los principios que la empresa cumple para poder instaurar o implementar su HACCP, pues, ¿no? Para ello tenemos que identificar cuáles son los posibles peligros y qué medidas preventivas nosotros podemos anteceder para que estos no se puedan presentar. Otro vendría a ser el identificar los puntos críticos de control, que justamente es la fase o la etapa donde yo sí o sí tengo que implementar sí o sí una medida de control para que se pueda eliminar o prevenir este tipo de peligro en mi producto, ¿no? Establecer límites críticos, que son los rangos mínimos, máximos o parámetros mínimos o máximos que nosotros tenemos que respetar y no nos podemos pasar ni del uno ni del otro para que este peligro no se pueda filtrar. Vigilancia, algunos lo denominan como monitoreo, observación. Vamos a inspeccionar en cada uno de mis PCCs, mis puntos críticos de control, que que veamos la manera como nosotros podemos controlar ese determinado peligro, ¿no? Aplicando una medida de control. Acciones correctivas, pues son aquellas actividades diarias que uno realiza con el fin de poder nosotros eliminar cuál es la causa raíz de ese posible problema. La verificación es ya, nosotros ya vamos a constatar con los registros, con las pruebas, con las observaciones que hemos realizado, que realmente se está cumpliendo cada uno de esas medidas correctivas, la mayor parte del 80%, ¿no?
Y por último, pues establecemos nuestro sistema de registros de documentación, donde ya ahí ya colocamos, por ejemplo, que hemos hecho, por ejemplo, algunos anexos, algunas fotografías, algunos cuestionarios que hemos hecho, algunas preguntas que hemos hecho a cada uno de los operarios de los alimentos, algunas evaluaciones, pruebas microbiológicas, lo podemos ir acumulando ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de poder implementar este sistema HACCP? Pues uno es que nos permite brindar un producto de mejor calidad, seguridad eficiente, brindar más confianza a cada uno de nuestros clientes, también facilitar intercambios comerciales entre empresas agroalimentarias. Otro es que se puede aplicar a cualquier tipo de la cadena agroalimentaria. Es flexible, ya que nosotros podemos darle modificaciones de manera muy constante o continua según nuevos instrumentos que queramos introducir o que queramos construir otra nueva área o colocar o cambiar en los ingredientes de nuestra producción, ¿no? Y por último, pues que nos brinda un ahorro económico en nuestras empresas e instituciones públicas. Y para ello, pues muchas veces para poder identificar estos PCCs, estos peligros de control, muchas veces tratamos de trabajar con matrices bidimensionales. Entonces, mayormente es la matriz bidimensional chilena y donde acá nos indica, por ejemplo, cuál es según el grado de efecto del peligro, ¿no? Puede ser menor, moderado, serio, muy serio. Y cuál podría ser el criterio, ¿no? Si es menor, por ejemplo, la persona no tiene lesión o enfermedad. Si es moderado, tiene lesión o una enfermedad muy leve. Si es serio, tiene una lesión o enfermedad, pero sin incapacidad permanente. Y si es muy serio, pues hay, da la probabilidad que se dé una incapacidad muy permanente o una pérdida de vida de la persona o de una parte del cuerpo de la persona, ¿no? Y en el otro lado tenemos otra matriz, otra tablita donde nos indica la calificación en cuanto al grado de probabilidad que pueda producir, es decir, cuán frecuente es que este peligro se pueda presentar, ¿no? Y nos dan valores, en este caso, ¿no? 4, frecuente, es decir, más de 2 veces al año. 3, probable, que no sea no más de 1 a 2 veces cada 2 o 3 años. 2, que sea ocasional, que no sea más de 1 o 2 veces cada 5 años. Y 1, remoto, que es muy poco probable, pero puede ocurrir alguna vez, ¿no? Y lo que hacen acá es, por ejemplo, va a haber un tipo de multiplicación, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto, los valores del tema de probabilidad, lo colocamos acá desde 4 hasta el 1, y en la parte vertical colocamos los valores del efecto o el grado de daño que pueda causar este peligro, ¿no? Desde muy serio, moderado hasta menor. Y solo los que son, sí, se le consideran que son automáticamente considerados como peligros significativos, ¿no? Y para ya poder identificar los PCC se utilizan los árboles de decisiones, ¿no? Con una serie de preguntas que mayormente, y eso ya lo vemos en otro tema con más paciencia. Y ahora pasamos al tema de la ISO, que la ISO viene a ser un tipo de organización internacional de estandarización que justamente se da en el año 1947, donde es creada, ¿no? Muchas veces se le considera como un organismo no gubernamental o red de institutos de normas nacionales que se da en 146 países, ¿no? El fin es promover el desarrollo de todas estas normas internacionales de manera voluntaria, es decir, que solamente el que quiere lo hace y el que no, no. Ya está destinado para que aquellos que se dedican a la fabricación, comercio, comunicación, pero se excluye a la parte eléctrica. Para ello nosotros tenemos que saber qué son principios de GC, que significa gestión de calidad. Los principios son mayormente, se da un enfoque mayor al cliente, se ve mayormente el liderazgo, la participación muy activa de cada uno de nuestros miembros, mayor énfasis le damos a los procesos, al tema del sistema de gestión, como debería de ser. Siempre buscamos una mejora continua, constante, en que podemos ver en qué estamos fallando para mejorar y siempre ver la toma de decisiones adecuadas y correctas para que nuestra empresa esté mejor, ¿no? En cuanto a cuáles son las bases del sistema de gestión de calidad, pues aumentar una mejor satisfacción, brindar satisfacción, confianza, seguridad, tanto en sus productos, para que estos puedan satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. También, ¿cuáles son los requisitos de este sistema de gestión? Pues, en este caso, según la norma 9001, tienen que estar contenidos con sus especificaciones técnicas y las normas según el tipo de producto que vamos a elaborar y según los procesos que se va a realizar, ¿no? En cuanto al enfoque del sistema de gestión, pues hay que determinar, por ejemplo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas de nuestro cliente, de las otras partes interesadas. También determinar cuáles son los procesos, cuáles son las responsabilidades que se da en cada uno de estos procesos, con qué tipo de medios se va a trabajar para poder prevenir algún tipo de inconformidad, eliminar las causas raíces que nos puedan producir algún tipo de peligro o daño.
establecer de manera bien definida sus políticas, sus objetivos de calidad en cada una de la organización. También nos encargamos de dar todos los recursos necesarios, ¿no? Para poder lograr el objetivo de la empresa. Establecer y aplicar también métodos que midan la eficiencia, la eficacia. Muchas veces aplicamos en este caso los KPIs, ¿no? Y también la eficacia no solamente del proceso, sino de todo de manera general, de toda la organización, con el fin de brindar una mejora continua de manera general, pues, ¿no? En cuanto al enfoque basado en procesos, se da una identificación y gestión sistemática de cada uno de los procesos en cada una de mi organización y de todas sus interacciones. También debemos de designar sus políticas, sus objetivos de calidad que ayuden a la organización a aplicar de una manera más eficaz sus recursos. Ahora pasamos a los diferentes tipos de ISOs que nosotros podemos ver. Tenemos la ISO 9000, que es para todo tipo y tamaño de organización, se puede implementar. Y el objetivo acá es que se va a describir los fundamentos de todo el sistema de gestión y sus terminologías, ¿no? La ISO 9001, vuelta es un tipo de modelo internacional de sistema de gestión que nos permite generar relaciones comerciales y de confianza entre los proveedores y los clientes, cumpliendo con servicios, productos de buena calidad. Se certifican en empresas que son mayormente extractivas, comerciales, de servicios financieros y de construcción. ¿Cuáles son sus requisitos en este caso? Ser empresa formal, tener licencia de funcionamiento, cumplir con la ISO 9001 versión 2015 y sus requisitos legales. Beneficios: brinda satisfacción al cliente, reduce errores, reclamos, productos, servicios no conformes y aumenta, por ejemplo, el nivel de productividad, ¿no? Prestigio de nuestra organización, más ventas y fomenta la mejora continua en base al ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Ahora pasamos a la ISO 9004, que esta sí nos da una serie de directrices de eficiencia y eficacia de todo el sistema de gestión de calidad, mejora de desempeño, satisfacción del cliente y de las otras partes. La ISO 19011, vuelta da orientación, vuelta en cuanto a las auditorías del sistema de gestión de calidad y de todo el tema de gestión ambiental. Se complementa con los requisitos de cada uno de los productos. ¿Cuáles son los requisitos para certificarse? Pues son los mismos que la ISO 9001. Ahora pasamos a la ISO 14000, que es un conjunto de documentos de gestión ambiental que implica la gestión de organización en sus responsabilidades tanto a nivel ambiental, creada por la TC 207 ISO, que establece herramientas, sistemas de proceso de producción de la empresa, manteniendo protección ambiental, ya sea, vemos la parte de la calidad del aire, de la calidad en agua, en el suelo, el tema de los gases y radiaciones que se podría producir, prevenir cualquier tipo de contaminación. Y no presenta dos tipos de vertientes, ¿no? La certificación a nivel del sistema de gestión ambiental. Empresas pueden recibir un certificado o pueden recibir el sello ambiental. ¿Cuáles son los requisitos? Realizar una autoevaluación inicial de gestión ambiental, ver la parte de compromiso, su política, su revisión ambiental inicial, la parte del alcance, metodologías, etapas políticas, la parte de cada una de las etapas, consideraciones, planificación, implementación, aseguramiento de capacidades, acción de apoyo, medición y evaluación, procedimientos de auditoría, revisión y mejoramiento, ¿no? Dentro de los programas y planes complementarios, pues acá esto nos va a servir para poder normalizar, sustentar actividades esenciales. Otro tema es que vemos dentro de esto las buenas prácticas agropecuarias, el tema también del saneamiento, la salud ocupacional y seguridad industrial, que es otro tema que también se ve, el tema también de verificación a cada uno de nuestros proveedores, donde acá se formula, por ejemplo, las normas que se tienen que cumplir los proveedores garantizando calidad en mi materia prima, para poder evitar el ingreso de contaminantes. También vemos el tema de la atención al cliente, como debe ser, el tema también de planes de contingencia, que son todas aquellas medidas preventivas, los límites críticos y acciones correctivas que se debe tener en cada uno de los planes de contingencia que permitan tomar decisiones y hacer correcciones de manera inmediata. Y por último tenemos las fichas técnicas, ¿no? Que nos dan una caracterización mejor de cada materia prima, ingrediente y producto de manera en general. Y por último tenemos a las normas, ¿no? Dentro, como les dije, dentro de la normativa base con lo que vamos a trabajar es el Decreto Supremo 00798, que es el Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Sus modificatorias, que también ya lo vimos, que es el Decreto Supremo 004-2014, también la Ley 27044, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, la ley número 29060, que es la ley del silencio administrativo, el Códex Alimentario, que es nuestra Biblia madre, también las normas sanitarias que establecen criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para alimentos y bebidas de consumo humano, como el Registro Ministerial 591-2008, MINSA,
Otra es la guía técnica para el análisis microbiológico de superficies en contacto con alimentos y bebidas, que es el registro ministerial número 461-2007 MINS. Para los restaurantes, registro ministerial 822-2018. También tenemos, en este caso, las otras ya eran para el tema del COVID, ¿no? Que se había implementado en esa época. También tenemos otra que es para restaurantes y servicios 250-2020. Las otras también son del COVID que estamos viendo acá. También tenemos, por ejemplo, el registro ministerial 448-2020, que me sirve como alineamiento para la vigilancia, prevención y control de la salud en cada uno de los trabajadores, ¿no? Que deroga a la registro ministerial 239-2020. Y así sucesivamente podemos encontrar muchas otras más, ¿no? Acá hay una que es del 031-2010, que es para eso del agua, ¿no? Cómo es el agua potable, cómo debería ser adecuadamente. Y así como estas son las más básicas, las más principales, y así nosotros podemos encontrar muchas otras más según sea cada uno de nuestro rubro. Bueno, gracias, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan podido entender lo básico, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada Banto, por la capacitación del día de hoy. Mientras que los participantes van dejando sus consultas en el chat, les voy a recordando a todos los que han accedido con anticipación sus materiales y certificado que estos documentos mencionados ya fueron enviados a su correo electrónico, así que a revisar en bandeja de correos no deseados o spam. Y a los nuevos interesados pueden escribir directamente al WhatsApp que han estado enviando información durante todos estos días para que puedan adquirirlos. Entonces, licenciada Banto, la primera consulta que nos dejan es, ¿qué procedimientos o por dónde empezar para poder identificar correctamente si un punto de control debería considerarse PCC? Ya. Bueno, recordemos que el PCC es aquella fase o aquella etapa en la que sí o sí necesita que nosotros le pongamos una medida de control exacta para que se pueda eliminar o reducir o prevenir ese peligro que se pueda presentar, ¿no? Y para ello, pues muchas veces nosotros trabajamos para identificar ese PCC, es necesario hacer nuestro árbol de decisiones. Y el árbol de decisiones es el Códex Alimentario, justamente del 2023, donde ahí nos indica cada una de las preguntas y para eso nosotros tenemos que pasarlo en formatos Excel. ¿Ya? En nuestro formato Excel tenemos que, primero, antes de hacer ese PCT, tenemos primeramente que identificar nuestros peligros significativos. Y solo los peligros que han quedado resultados como peligros significativos, esos ya, a cada uno de ellos le voy a hacer el análisis de los PCCs. ¿Cuál de esos peligros significativos puede que se quede como PCC, el cual lo voy a hacer haciendo ese formato, como les dije, donde voy a establecer cada una de esas preguntas? Y según esos, de esos criterios, me sale si se lo considera sí PCC o no se lo considera. Pero el objetivo es que nosotros identifiquemos, sepamos identificar en qué fase o en qué etapa donde se ha podido encontrar un posible peligro significativo, se le considere un PCC. Y recuerden que para eso ustedes tienen que primeramente investigar bien su rubro en el que ustedes están trabajando, investigar bien qué posibles peligros le pueda ocasionar al producto. Investigar ya sea físicos, químicos y los microbiológicos específicamente, cuáles son los que le pueden aquejar para que ustedes ya sepan de una manera más eficaz y más rápida poder identificar el PCC de una manera más directa, ¿no? Entonces, para eso se aplica Excel, formatos, procedimientos de Excel, como les dije, una de esas es esa, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada Banto, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿nos podría compartir una tabla de dosificaciones para la desinfección? Sí, justamente acá está justo con el tema o el material, me parece que lo he enviado con el tema de los POEs. En el tema de los POEs, ahí está todo el material que está, por ejemplo, para el tema del guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies, donde ahí nos dice, mayormente, hay que ser sinceros, mayormente nosotros aplicamos la lejía comúnmente.
¿no? Entonces, ahí nos dice, por ejemplo, los desinfectantes, las cantidades exactas. Por ejemplo, todo esto, ¿ustedes cómo lo hacen? Ustedes tienen que ver primeramente cómo es su superficie. Si su superficie es dura y no presenta poros, es decir, es lisa, entonces ustedes van a limpiar con un agua y un detergente determinado. Y la desinfección, acá les dice lejía que cuánto es la concentración, a 1000 partes por millón. ¿Por cuánto? Por un tiempo. Ahora, si ustedes ven vuelta que si su superficie en este caso es vuelta blanda y tiene muchos poros, ustedes ya no es necesario que compren ya detergentes químicos, ya no. Lo que ustedes pueden hacer es darle simplemente una limpieza simple, barrida de todas las cosas sucias, pero la desinfección ahí es donde es más el trabajo, porque ahí ustedes simplemente colocan agua caliente a temperatura de 60, 70 a 90 grados centígrados y lo colocan por un tiempo determinado, que es aproximadamente 5 minutos. Entonces, ustedes tienen que saber para qué tipo de objeto es que ustedes le van a realizar estas actividades de limpieza y desinfección. Entonces, ahí les indica. Otro, por ejemplo, si son artículos electrónicos, por ejemplo, algunos tienen microondas, tienen computadoras o tienen pHímetros, brixómetros, muchos instrumentos que son digitales. Entonces, ¿cómo te dice? ¿Cómo es la limpieza? Usas un paño o una toalla húmeda y le das una limpieza. ¿Cómo es la desinfección? Es aplicando alcohol. ¿A cuánto? Al 70% y lo limpias toda la pantalla y te dice algunas recomendaciones. Y si ya son artículos que se lavan, pues eso ya podemos hacer las dos opciones, ¿no? Usar agua también caliente a esa temperatura de 60 a 90 o también una solución de cloro de 0,05% por 30 minutos, ¿no? Pero si ustedes quieren de una manera más detallada, más específica, como les dije, está en esta guía para limpieza y desinfección, donde ahí les involucra de una manera más detallada, pues, ¿no? Como les dije, eso lo tienen la misma empresa que lo he enviado justamente con el tema de POES, que justo los POES está dentro del plan de higiene y saneamiento que nos indica de una manera detallada cómo deberíamos hacer las dosificaciones, ¿no? Entonces eso le pueden pedir a ellos porque ellos lo tienen. O sea, de eso no hay problema, ¿ya? Muchísimas gracias, licenciada. La última consulta que nos dejan es, ¿cuáles son las sanciones para una empresa si un consumidor resulta intoxicado por consumir un producto de la empresa? Muchas veces los cierran o cancelan a la misma empresa. No solamente algunos piensan que solamente se van a inspeccionar, solamente encuentran las basuras o los recuentos microbiológicos de manera rápida. Resulta que hay una mala higiene, pero a la vez se encuentran residuos, por ejemplo, de las ratas, sus heces. Entonces, automáticamente les cierran el local. Por eso es de vital importancia que ustedes apliquen estos temas de las BPM, del plan de higiene y saneamiento, del sistema HACCP, porque si lo cierran, entonces automáticamente ustedes tienen pérdida de clientes y ya no van a poder realizar sus actividades de la empresa, ¿no? Entonces van a tener que despedir profesionales y mayormente les va a afectar económicamente, pues porque ya no van a poder volver y si quieren vuelta a tener, tienen que cambiar de nombre a la empresa, tienen que hacer una serie de trámites, de papeleos y vuelta a hacerlo todo de nuevo. Entonces les va a perjudicar bastante. Entonces por eso yo siempre les recomiendo que traten de tener todos sus papeles en regla, pues, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada. Entonces agradecemos mucho a los participantes por su atención y preferencia de este curso. Estar atentos a nuestra fanpage, que por ese medio siempre publicitamos nuestros próximos cursos. Justo tenemos listo para el próximo mes, así que pueden revisar en la sección de eventos para que puedan ver qué otro curso está de su interés. Agradecemos mucho su participación. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase.
deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.